La puerta de hierro forjado rechinó en la tarde silenciosa, y Mateo Ruiz sintió que el mundo que conocía se desmoronaba con ese sonido. Frente a él, donde debería haber un montón de escombros cubiertos de maleza y el esqueleto carbonizado de una casa olvidada, se alzaba una mansión, no una casa. Una mansión de 3 pisos, con columnas de cantera labrada, ventanas de vitrales emplomados que capturaban la luz del atardecer como piedras preciosas, y un jardín que parecía extraído de algún sueño, febril de abundancia. ¡Imposible! El portón principal se abrió antes de que Mateo pudiera procesar lo que veían sus ojos. Un hombre emergió de las sombras del pórtico, alto todavía, a pesar de los años que debían haber encorvado su espalda. El cabello blanco como nieve contrastaba con la piel curtida por décadas de sol. Ojos oscuros, hundidos en cuencas profundas, observaban a Mateo con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Viniste por el dinero». La voz del anciano era grave, resonante. No era una pregunta. Siempre fue por el dinero. 28 años, 336 meses, y vienes cuando hueles herencia. Mateo abrió la boca. La cerró. Las palabras que había ensayado durante las 5 horas de camino desde Ciudad de México se evaporaron como rocío bajo el sol implacable de Oaxaca, su abuelo. Don Sebastián Ruiz. El hombre que la familia había olvidado, relegado a anécdotas incómodas en cenas navideñas. El viejo loco que perdió todo en un incendio y se negó a aceptar ayuda. Pero esto... ¡Abuelo! ¡Yo! Mateo buscó las palabras, su mente de abogado intentando organizarse, catalogar, comprender. La familia no sabía que tú, que esto... ¿Que construí una mansión desde la nada? Sebastián descendió los escalones de mármol con pasos medidos. Cada movimiento era deliberado, controlado, como un reloj antiguo que aún funciona con precisión suiza. ¿O que todavía estoy vivo? ¿Cuál de las dos cosas sorprende más a mi nieto el abogado? La forma en mi Honoris Testa que pronunció abogado estaba cargada de algo que Mateo no pudo identificar. ¿Desprecio? ¿Decepción? Algo peor. El aire entre ellos vibró con el peso de 28 años de silencio. Mateo había tenido 9 años, la última vez que vio a su abuelo. Recordaba una fiesta familiar, el olor a carnitas y el sonido de mariachis. Sebastián lo había cargado en sus hombros para ver los fuegos artificiales. 2 semanas después, el incendio. Su padre había llegado a casa con cenizas en la ropa y los ojos rojos. No de lágrimas, Mateo lo sabía ahora. De humo. Papá murió. Las palabras salieron abruptamente. Mateo no había planeado empezar así. Hace 3 meses. Cáncer de páncreas. Al final preguntaba por ti. Algo atravesó el rostro de Sebastián. Una grieta minúscula en esa máscara de piedra. Pero desapareció tan rápido que Mateo no estuvo seguro de haberla visto. Eduardo. Sebastián pronunció el nombre de su hijo como si fuera una oración fúnebre. O una maldición. ¿Y qué dijo? ¿Exactamente? ¿Pidió perdón? ¿O solo se aseguró de que supieras dónde encontrarme para reclamar lo poco que pensaban que me quedaba? Mateo se detuvo. La verdad era complicada. Su padre había murmurado algo en sus últimos días, delirante por la morfina. Algo sobre tierras, sobre un viejo que sabía demasiado, sobre errores que no podían deshacerse. La tía Lucía había sido quien mencionó la propiedad en Oaxaca, quien sugirió que alguien debería verificar si Sebastián seguía con vida, quien había puesto en las manos de Mateo los documentos de sucesión que necesitarían firmarse. Documentos que ahora, frente a esta mansión imposible, parecían obscenamente inadecuados. Sebastián observó a su nieto con esa mirada penetrante que parecía leer pensamientos. Finalmente asintió, como si hubiera confirmado algo para sí mismo. «Entra». No fue una invitación, fue una orden. Ya que viniste hasta acá, al menos deberías ver lo que tu familia decidió olvidar. El interior de la mansión era aún más desconcertante que el exterior.
El vestíbulo se abría en un espacio de doble altura, con un candelabro de hierro forjado que colgaba del techo abovedado. Pero no era el tipo de candelabro comprado en alguna tienda de antigüedades cara. Era claramente hecho a mano, cada curva y espiral única, ligeramente asimétrica, de una forma que delataba su origen artesanal. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura, intrincadamente tallada con patrones geométricos que recordaban a diseños zapotecas. El piso era de losetas de barro cocido, cada una con pequeñas variaciones de color que creaban un efecto casi hipnótico cuando la luz las tocaba en cierto ángulo. Mateo giró lentamente, tratando de absorber todo. Sus zapatos de ciudad resonaban contra las losetas, el sonido amplificado por la acústica del espacio. ¿Cómo? La pregunta salió como un susurro reverente. Abuelo, ¿cómo construiste todo esto? Con mis manos. Sebastián cerró la puerta principal. El sonido retumbó como el buen cierre de un ataúd. Y con tiempo, mucho tiempo. 28 años son suficientes para construir casi cualquier cosa, si sabes lo que estás haciendo. Eso era imposible. Mateo lo sabía. Había estudiado algo de arquitectura antes de cambiar a leyes. Una casa como esta requería permisos, contratistas, electricistas, plomeros, albañiles. Requería dinero. Mucho dinero. Y su abuelo había perdido todo en el incendio. La familia lo había dejado claro. No quedó nada. Ni un peso. Ni una escritura que valiera algo. ¿No me crees? Sebastián no sonaba ofendido, solo resignado. Ven, te mostraré. Caminaron por un corredor largo. Las paredes aquí también estaban paneladas, pero Mateo notó algo extraño. Algunas secciones de madera mostraban marcas oscuras, como cicatrices. Pasó los dedos sobre una de ellas. Áspera, irregular, quemaduras. Su sangre se enfrió. Esto... Mateo tocó otra marca. Esto es del incendio. Sebastián no se detuvo. Salvé lo que pude. Madera carbonizada, vigas, chamuscadas. La gente tira las cosas quemadas, ¿sabes? Pero el fuego no destruye todo, solo transforma. Le da carácter. Historia. Llegaron a lo que claramente era un taller. Herramientas colgaban de las paredes con precisión militar. Sierras, martillos, cinceles, niveles. Algunas eran antiguas, con mangos de madera gastados por décadas de uso. Otras eran más modernas. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo larga, cubierta de planos dibujados a mano. Mateo se acercó a los planos. Eran detallados hasta el último milímetro. Cada habitación de la mansión, trazada con precisión arquitectónica. Pero no había firma de arquitecto. No había sellos oficiales. Solo la letra cuidadosa de su abuelo, anotando medidas y materiales. Lo planeaste todo tú mismo. Cada pared, cada ventana, cada clavo. Sebastián pasó la mano sobre uno de los planos, sus dedos siguiendo líneas invisibles. Cuando no tienes dinero para contratar a nadie, aprendes, lees, practicas, fallas y vuelves a intentar. Había algo hipnótico en la forma en que el viejo hablaba, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor que se filtraba por las ventanas. ¿De dónde sacaste los materiales? ¿El dinero? ¿El dinero? Sebastián se rió. Fue un sonido seco, sin humor. No necesité dinero, nieto. Solo necesité conocer a las personas correctas y tener algo que ellos quisieran más que el dinero. Antes de que Mateo pudiera preguntar, ¿qué significaba eso? Un sonido interrumpió. Pasos. Alguien más estaba en la casa. Sebastián no pareció sorprendido. Se dirigió hacia la puerta del taller sin prisa. Mateo lo siguió, su corazón latiendo más rápido sin razón aparente. En el pasillo había una mujer. 40 años quizás, vestida con ropa sencilla pero limpia. Cargaba una canasta llena de verduras frescas y tortillas envueltas en un paño blanco. Cuando vio a Mateo, se detuvo en seco.
Sus ojos se abrieron con algo que parecía... ¿miedo? Don Sebastián. Su voz temblaba ligeramente. No sabía que tenía visita. Yo puedo volver más tarde. Está bien, Catalina. Sebastián habló con suavidad, un contraste marcado con el tono que había usado con Mateo. Este es mi nieto. Mateo. Vino desde la ciudad. Catalina miró a Mateo como si estuviera evaluando si era una amenaza. Finalmente asintió, pero se mantuvo tensa, lista para huir en cualquier momento. Traje lo que pidió. Y el padre Vicente mandó decir que vendrá mañana, como siempre. Gracias, Catalina. Deja las cosas en la cocina. La mujer se movió rápidamente, manteniendo distancia de Mateo como si fuera un perro que pudiera morder. Desapareció por otra puerta. ¿Quién es ella? Mateo preguntó cuando estuvieron solos nuevamente. ¡Alguien que me ayuda! La respuesta no decía nada. El pueblo. Algunas personas vienen. Traen comida, medicinas cuando las necesito. Yo les doy otras cosas a cambio. ¿Qué cosas? Sebastián no respondió. En cambio, comenzó a subir una escalera curva que llevaba al segundo piso. Mateo no tuvo opción más que seguirlo. El segundo piso era un laberinto de habitaciones. Sebastián las fue abriendo una por una, permitiendo que Mateo viera el interior. Cada una estaba amueblada de manera simple pero elegante. Camas con cabeceras talladas a mano. Armarios de madera recuperada. Ventanas con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre los pisos. Pero algo no encajaba. Había demasiadas habitaciones. 12, contó Mateo. ¿Por qué un hombre solo necesitaría 12 dormitorios? ¿Esperas visitas? La pregunta sonó más mordaz de lo que pretendía. Ya no. Sebastián cerró la última puerta. Pero hubo un tiempo en que esta casa estaba llena, antes del incendio. Y después también, por un tiempo. Su voz se había vuelto distante, como si estuviera hablando de otra vida. Llegaron al final del pasillo. Había 3 puertas más. Estas eran diferentes, más pesadas, con cerrojos instalados por fuera. Mateo sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué hay ahí dentro? Cosas que todavía no estás listo para ver. Sebastián giró hacia otra escalera, más estrecha que la anterior. Ven, te mostraré el 3er piso. Pero Mateo no se movió. Sus ojos estaban fijos en esas puertas cerradas, en los cerrojos que sugerían que algo, o alguien, necesitaba ser mantenido fuera, o dentro. ¡Abuelo! Intentó mantener su voz calmada, profesional, su voz de abogado. ¿Qué hay en esas habitaciones? Sebastián se detuvo en el primer escalón. Durante un largo momento, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. La verdad que tu padre se llevó a la tumba sin contarte. La verdad que tu familia ha estado ocultando durante 28 años. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a hacer ruido. Mateo sintió que sus rodillas temblaban. Parte de él quería bajar corriendo las escaleras, salir de esa casa imposible, regresar a Ciudad de 1900 de México y olvidar que alguna vez había venido. Pero otra parte necesitaba saber. Muéstramelo. Sebastián descendió lentamente el escalón. Se acercó a la primera puerta. Sus dedos, manchados con años de trabajo manual, temblaron ligeramente mientras alcanzaba el cerrojo. Una vez que veas esto, dijo sin mirarlo, no podrás dejar de ver. No podrás pretender que no sabes. ¿Estás seguro? Mateo asintió, aunque no estaba seguro de nada. El cerrojo se deslizó con un clic metálico. La puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del interior. Sebastián entró primero, encontrando un interruptor. Una luz parpadeante cobró vida, revelando archivos, cajas y cajas de archivos, carpetas apiladas desde el suelo hasta el techo, fotografías clavadas en las paredes con alfileres, conectadas por hilos rojos como una red de conspiración.
documentos amarillentos en marcos de vidrio. Y en el centro de todo, una mesa cubierta con más papeles, más fotos, más evidencia de... algo. Mateo entró en la habitación como un sonámbulo. Se acercó a la pared más cercana. Las fotografías eran viejas, algunas en blanco y negro, otras en colores desvanecidos. Mostraban personas, docenas de personas. Hombres, mujeres, algunos apenas adolescentes. Sus rostros eran similares en una cosa, todos lucían exhaustos, derrotados, aterrorizados. Debajo de cada foto había una etiqueta escrita a mano. Nombres, edades y 3 fechas. La primera decía llegada. La segunda, último día visto. La tercera. Mateo se inclinó más cerca, su corazón martilleando en su pecho. La tercera decía liberación. ¿Qué es esto? Su voz sonó extraña en sus propios oídos, aguda, asustada. Sebastián se paró junto a la mesa central, sus manos descansando sobre un archivo particularmente grueso. Esto, dijo lentamente, es el registro de todas las personas que tu padre y tus tíos trajeron a esta propiedad entre 1983 y el año del incendio. 247 almas. Hombres de Chiapas, que fueron prometidos trabajos en construcción. Mujeres de Guatemala, que creyeron que iban a ser empleadas domésticas en Monterrey. Niños. Se detuvo. Cerró los ojos. Niños que simplemente desaparecieron de pueblos tan pobres que nadie tenía recursos para buscarlos. El mundo se inclinó. Mateo tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. No. La palabra salió como un gemido. No, eso no. Papá no podría... ¿No podría qué? Sebastián abrió los ojos. Eran pozos de dolor antiguo. ¿Traficar personas? Mantenerlas trabajando en condiciones que mataron a 14 de ellas. Amenazar con deportar o lastimar a sus familias si intentaban escapar. Abrió el archivo grueso. Dentro había facturas, recibos, documentos bancarios. Todo meticulosamente organizado, fechado, anotado. Tu padre era el cerebro de la operación. Tu tío Javier manejaba el transporte. Tu tío Roberto se encargaba de encontrar clientes que pagaran por trabajo barato sin hacer preguntas. Y... yo... Su voz se quebró. Yo no lo sabía. Durante años no lo sabía. Pensé que era una granja normal, que los trabajadores eran empleados normales. Mateo se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que había ido a todos sus partidos de fútbol, que había llorado de orgullo cuando Mateo se graduó de abogado. Ese hombre. Descubrí la verdad por accidente. Sebastián, continuó, su voz ahora monótona, como si estuviera recitando una historia que había contado 1000 veces en su cabeza. Una de las mujeres estaba embarazada. Entró en trabajo de parto, en medio de la noche. Complicaciones. Cuando llegué al granero donde los tenían alojados. Se detuvo, respirando profundamente. Vi las cadenas, los colchones sucios en el suelo. El único baño para 50 personas. La forma en que todos retrocedieron cuando entré, como animales esperando ser golpeados. Y entendí. Todo cobró sentido. Las cuentas bancarias secretas, los viajes nocturnos, las reuniones cerradas de las que siempre me excluían. Sebastián se sentó pesadamente en una silla junto a la mesa. Confronté a Eduardo, a mis hijos. Les dije que esto terminaría, que liberaríamos a todos, que nos entregaríamos a las autoridades, que haríamos lo correcto. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Ellos decidieron que era más fácil matarme. Incendiaron esta casa conmigo adentro. Esperaban que todo se quemara. Las evidencias, los documentos. Y yo. El silencio en la habitación era sofocante. Mateo podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Sentía que iba a vomitar. Pero algunas de las personas a quienes ellos habían esclavizado me salvaron. Me sacaron de las llamas. Me escondieron.
Y cuando mis hijos pensaron que estaba muerto, cuando la familia dejó de buscar, ellos me ayudaron. Me dieron los escombros de esta casa para reconstruir. Me trajeron materiales poco a poco, durante años. Y yo construí esto. Señaló alrededor, a las paredes de la habitación. Construí un archivo, un memorial y, eventualmente, una prisión para los recuerdos que tu familia quería enterrar. Mateo no sabía cuánto tiempo pasó sentado en ese piso. Podrían haber sido minutos u horas. Su mente era un torbellino de negación, horror, ira. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido? ¿Cómo era posible que toda su familia? Un pensamiento lo golpeó como un puñetazo. El dinero. Las palabras salieron rasposas. El dinero que papá me dio para la universidad. El departamento que me compró cuando me gradué. Se atragantó con las palabras. Mi oficina de abogados. Sebastián lo miró con algo que podría haber sido compasión. Sangre. Todo construido sobre sangre y sufrimiento. Mateo se cubrió el rostro con las manos. Quería llorar, pero las lágrimas no venían. Solo un vacío frío que se extendía desde su pecho. Hay más. La voz de Sebastián era gentil ahora. 2 habitaciones más. Que necesitas ver. Pero no hoy. Hoy es suficiente. Se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas crujiendo. Puedes quedarte aquí esta noche. Hay habitaciones preparadas. O puedes irte, regresar a tu vida en la ciudad. Pretender que nada de esto existe. Esa es siempre una opción. Salió de la habitación, dejando a Mateo solo con las caras de 247 fantasmas, mirándolo desde las paredes. Eventualmente, Mateo se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban como las de un potro, recién nacido. Salió de la habitación de archivos, bajó las escaleras tambaleándose, encontró una de las habitaciones de huéspedes y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos, pero todo lo que veía eran rostros. Su padre, su abuelo. Los rostros en las fotografías. Se fundían y separaban en su mente hasta que no podía distinguir víctimas de perpetradores. El sueño finalmente llegó, pero no trajo descanso. Solo pesadillas de fuego y cadenas. Despertó antes del amanecer con el sonido de voces. Se levantó, confundido, todavía vestido con la ropa del día anterior. Siguió las voces escaleras abajo, hacia lo que parecía ser la cocina. Catalina estaba allí, preparando café, pero no estaba sola. Había un hombre con ella, mayor, con el cabello gris cortado muy corto, y una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su barbilla. Vestía ropa de trabajo y cargaba un maletín médico. Ambos se callaron cuando Mateo entró. «Buenos días». Mateo intentó sonar normal, pero su voz salió ronca. El hombre lo estudió con ojos que habían visto demasiado. «Tú debes ser el nieto». No fue una pregunta. «Doctor Navarro, vengo a revisar a don Sebastián cada semana». Le extendió la mano. Mateo la estrechó, notando la fuerza en el agarre del doctor. Y algo más, cicatrices. Tenía cicatrices en las muñecas, circulares, como de cadenas. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Usted...?» No pudo terminar la pregunta. El doctor Navarro intercambió una mirada con Catalina. Ella asintió ligeramente. «Llegué aquí en 1990. Me prometieron que podría trabajar como médico en una clínica rural. Tenía 23 años y acababa de graduarme. Estaba lleno de idealismo y ganas de ayudar». Su voz era plana, sin emoción. En cambio, me pusieron a curar las heridas de otros esclavos cuando sus supervisores se excedían y a mantener callado sobre lo que veía. Catalina comenzó a verter café en tazas. Sus manos también. Tenían cicatrices. Mateo las vio ahora, delgadas líneas blancas que cruzaban sus dedos y subían por sus brazos. «Yo tenía 11 años». Su voz era apenas un susurro. «Mi madre me envió con un coyote que prometió llevarme con mi tía en California. En cambio, terminé aquí, trabajando en los campos,
cocinando, limpiando, durante 7 años. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre él. «Don Sebastián nos salvó a todos». El doctor continuó. «La noche del incendio, cuando sus hijos intentaron matarlo, algunos de nosotros vimos lo que pasaba, lo sacamos de las llamas, y cuando nos dijo que podíamos irnos, que éramos libres, se detuvo, sus ojos humedeciéndose. Algunos se fueron. Intentaron reconstruir sus vidas, pero muchos de nosotros nos quedamos, porque don Sebastián era el único que había visto nuestra humanidad, el único que había intentado salvarnos en lugar de explotarnos». Catalina colocó una taza de café frente a Mateo. Él la miró fijamente, incapaz de tomar. «Por eso construimos esto con él». Ella hizo un gesto amplio hacia la mansión. «Cada ladrillo, cada viga, cada ventana. Es nuestro memorial. Nuestra forma de decir, estuvimos aquí. Sobrevivimos. Y no permitiremos que la historia nos borre». El doctor Navarro cerró su maletín. «Su abuelo es un hombre bueno, señor Mateo. Un hombre que eligió hacer lo correcto, incluso cuando le costó todo. Incluso cuando su propia familia...». Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Su familia intentó borrarlo, a él y a lo que sabía. Miró directamente a Mateo, y en sus ojos había una pregunta no verbalizada. «Ahora usted sabe». La pregunta es, ¿qué va a hacer con esa información? Mateo abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. El doctor asintió, como si hubiera esperado eso. «Voy a subir a revisar a don Sebastián. Catalina, ¿puedes decirle que ya llegué?» Cuando se fueron, Mateo se quedó solo en la cocina. El café frente a él se enfriaba lentamente mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con dedos entumecidos. Mensajes de su tía Lucía, preguntando si había encontrado a su abuelo, preguntando sobre las propiedades, sobre documentos, sobre herencias. Miró el teléfono durante un largo momento. Luego lo apagó. Pasó el día explorando la mansión con nuevos ojos. Cada detalle que antes parecía impresionante, ahora revelaba su verdadera historia. Las vigas de madera recuperada no eran solo económicas, eran simbólicas, tomando algo destruido y dándole nueva vida. Los vitrales no eran solo hermosos, cada uno contaba una historia, representaba a una persona. Cuando la luz los atravesaba, proyectaban colores sobre las paredes como almas tratando de hacerse visibles. En el jardín, encontró placas pequeñas enterradas entre las flores. Nombres. Los 14 que no habían sobrevivido. Sebastián apareció junto a él, mientras estaba arrodillado frente a una de las placas. María Esperanza Gutiérrez. 19 años. Murió de neumonía no tratada. No pude salvarlos a todos. La voz del viejo estaba cargada de culpa. Para cuando descubrí lo que estaba pasando, algunos ya... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Mateo preguntó. Después del incendio, cuando estabas a salvo. ¿Por qué no los denunciaste? Sebastián se sentó en un banco de piedra cercano. Se veía cansado, no solo físicamente, cansado en el alma. Lo intenté. Al principio. Pero tu familia tenía... conexiones, dinero, abogados. Miró a Mateo con significado. Los pocos documentos que logré entregar misteriosamente desaparecieron. Los testigos que aceptaron hablar. Algunos fueron deportados. Otros tuvieron accidentes. ¿Y yo? Se tocó el pecho. Yo estaba oficialmente muerto, sin identificación, sin existencia legal. ¿Quién iba a creerle a un fantasma? Tenía sentido. Horrible, retorcido sentido. Entonces construiste esto en su lugar, un archivo, evidencia que no pudieran destruir. Y un hogar. Para los que se quedaron, los que no tenían a dónde ir. Sebastián se puso de pie lentamente. Ven,
Es hora de que veas la última habitación. Subieron nuevamente al segundo piso. Pasaron la habitación de archivos hasta llegar a la segunda puerta cerrada. Sebastián la desbloqueó. Dentro, la habitación estaba vacía excepto por una cosa. Una caja fuerte, antigua, enorme, del tipo que se encontraría en un banco viejo. Esto me tomó 3 años localizarlo, 5 años comprarlo y otros 2 años transportarlo aquí pieza por pieza. Sebastián se acercó a la caja fuerte, sus dedos danzando sobre la combinación. Dentro está todo. Copias certificadas de cada documento. Testimonios grabados. Evidencia forense. Suficiente para destruir el legado de tu familia completamente. La puerta de la caja fuerte se abrió con un gemido metálico, y allí, en pilas organizadas meticulosamente, estaba la condena de los Ruiz. Mateo se acercó como hipnotizado. Tomó un folder al azar. Lo abrió. Facturas bancarias. Pagos a funcionarios corruptos. Contratos firmados por su padre, sus tíos. Su propia abuela había firmado algunos de los documentos. Su familia entera. Todos cómplices. La tercera habitación. Sebastián dijo suavemente, cerrando la puerta de la caja fuerte. Te la mostraré mañana, si decides quedarte. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Yacía en la cama mirando el techo, su mente girando sin control. Tenía 2 opciones claramente delineadas frente a él. Podía irse, regresar a Ciudad de México, decirle a su familia que el abuelo había muerto hace años, que la propiedad no valía nada. Continuar con su vida, su carrera, su cómoda existencia construida sobre sangre y sufrimiento. O podía quedarse, enfrentar la verdad y decidir qué hacer con ella. A las 3 de la mañana, todavía no había tomado una decisión. Pero entonces escuchó algo. Un sonido suave. Voces. Se levantó, siguiendo el ruido. Lo llevó escaleras abajo, hacia la parte trasera de la mansión. Allí, en lo que parecía ser una sala de estar comunitaria que no había visto antes, había gente. Catalina, el doctor Navarro y otros 8, 9, 10 personas. Algunas jóvenes, otras mayores. Todos con esa misma mirada en los ojos. Esa mirada de alguien que ha sobrevivido algo indescriptible. Estaban sentados en círculo, tomando té, hablando en voz baja. Cuando Mateo apareció en la entrada, se callaron. Sebastián estaba allí también, en su silla favorita. Mateo. El viejo no pareció sorprendido de verlo. Ven, siéntate. Hay personas que quiero que conozcas. Durante las siguientes 2 horas, Mateo escuchó. Cada persona en ese círculo compartió su historia. Cómo habían llegado a la propiedad. Lo que habían soportado. Cómo Sebastián los había liberado. Y cómo habían decidido quedarse, construir algo nuevo desde las cenizas de su trauma. Una mujer llamada Rosa explicó cómo ahora dirigía un programa en el pueblo para ayudar a otros sobrevivientes de tráfico humano. Un hombre llamado Felipe describió cómo había aprendido carpintería de Sebastián y ahora enseñaba el oficio a jóvenes en riesgo. No eran solo sobrevivientes. Eran una comunidad. Una familia construida no sobre sangre, sino sobre trauma compartido y sanación mutua. Cuando terminaron de hablar, Catalina se volteó hacia Mateo. Su abuelo nos salvó, pero no podemos salvarlo a él. La enfermedad. Se detuvo, su voz quebrándose. El doctor dice que le quedan meses, tal vez menos. Mateo miró a su abuelo. Bajo la luz tenue, podía ver lo que había estado negándose a ver. La forma en que la ropa le quedaba demasiado grande. La palidez bajo la piel curtida. El temblor ocasional en sus manos. ¿Por qué no me dijiste? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Sebastián sonrió. Fue una sonrisa triste, cansada. Porque no viniste por mí, nieto. Viniste porque tu familia pensó que había algo que ganar. Y necesitaba que vieras todo esto primero. Que entendieras antes de que yo... Se detuvo tosiendo. El doctor Navarro se movió,
para ayudarlo, pero Sebastián lo alejó con un gesto. Antes de que me vaya, necesito saber que alguien continuará esto, protegerá esto, y pensé que tal vez tú... No terminó. No necesitaba hacerlo. El sol estaba saliendo cuando la reunión finalmente terminó. La gente se dispersó, algunos a habitaciones en la mansión, otros a sus hogares en el pueblo. Mateo y Sebastián se quedaron solos en la sala. La tercera habitación. Mateo dijo finalmente: ¿Qué hay ahí? Sebastián se puso de pie con mínimo esfuerzo. La decisión, tu decisión. Subieron las escaleras por última vez. La tercera puerta se desbloqueó. Se abrió. La habitación era una oficina, pero no una oficina ordinaria. Había una computadora, impresora, archivos legales. Y sobre el escritorio, papeles. Muchos papeles. Mateo se acercó. Reconoció lo que eran inmediatamente. Documentos legales, demandas, acusaciones criminales. Todo preparado, completo, listo para ser presentado. Solo faltaban dos cosas: una firma y una decisión. He estado preparando esto durante 28 años. Sebastián se apoyó contra el marco de la puerta, esperando el momento correcto, esperando a Nissam o a alguien con las credenciales, las conexiones, el conocimiento legal, para asegurarse de que esto no sea ignorado o enterrado como mis intentos anteriores. Miró a su nieto con intensidad. Eres abogado, Mateo. Un buen abogado. Y aunque tu educación fue pagada con dinero sucio, eso no significa que tengas que ser sucio tú mismo. Puedes elegir. Usar tus habilidades para continuar el legado de tu padre. O para desmontarlo. Mateo tomó uno de los documentos. Sus manos temblaban. Era una demanda civil contra el patrimonio de Eduardo Ruiz. Contra su tía Lucía. Sus tíos. Todos los que habían estado involucrados. Si presentaba esto, si seguía adelante con esto, destruiría su familia, su apellido, todo lo que conocía. Y tu oficina, Sebastián agregó suavemente. Tu departamento, todo lo que compraste con ese dinero. Tendrías que devolverlo, empezar de cero, tal vez nunca recuperar tu carrera. ¿Y si me niego? Mateo preguntó. Si tomo estos documentos y los destruyo. Si finjo que nunca vine aquí. Entonces habrás elegido. Y tendré mi respuesta sobre qué tipo de hombre eres. No había juicio en la voz de Sebastián, solo resignación. Y cuando muera, alguien más encontrará todo esto eventualmente. Tal vez en 10 años, tal vez en 50. Pero la verdad tiene una forma de emerger. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa. En esa caja fuerte hay un sobre con tu nombre. Cartas que tu madre me escribió antes de morir. Ella sabía, Mateo. Sobre el tráfico. Intentó detener a tu padre varias veces. Murió con esa culpa. Las palabras golpearon a Mateo como un mazo. Su madre. Dulce, gentil. Su madre que siempre olía a canela y que le cantaba canciones de cuna, incluso cuando era demasiado mayor para ellas. Ella también lo había sabido. Léelas. Y luego decide. Sebastián salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Mateo se quedó solo en la oficina. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando los documentos legales. Toda la evidencia. Todo el dolor. Toda la verdad. Tenía una decisión que tomar. Pasó el día leyendo. Las cartas de su madre lo destrozaron. En ellas describía su horror al descubrir lo que su esposo había hecho. Su impotencia al darse cuenta de que estaba demasiado atrapada, demasiado comprometida. ¿Cómo había intentado proteger a Mateo de la verdad, manteniéndolo ignorante, esperando que él pudiera tener una vida normal? Perdóname. Había escrito en su última carta. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente, por elegir mi comodidad sobre hacer lo correcto, por condenar a mi padre a vivir solo, muriendo lentamente, porque no tuve el coraje de enfrentar a mi esposo. Solo espero que algún día,
Si llegas a saber la verdad, puedas ser más valiente que yo. Mateo lloró por primera vez en años. Lloró por su madre. Por su abuelo. Por 247 personas, cuyas vidas habían sido robadas. Por el hombre en que pensó que su padre era, versus el monstruo que realmente había sido. Y lloró por sí mismo. Por la vida que pensó que tenía, y que ahora se había revelado como una mentira. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mateo tomó su decisión. Bajó las escaleras. Encontró a Sebastián en el jardín, sentado junto a las placas memoriales. El viejo no se volteó cuando Mateo se acercó. He pensado mucho sobre lo que dijiste. Mateo se sentó junto a su abuelo en el banco de piedra. Sobre elecciones, sobre ser valiente, sobre construir algo que importe. Sebastián esperó, sin decir nada. Y me di cuenta de algo. Esta mansión que construiste no es solo un memorial, es una declaración. Estás diciendo que incluso cuando todo se quema, incluso cuando pierdes todo, puedes construir algo mejor desde los escombros. Finalmente giró para mirar a su abuelo. Quiero ayudarte. Presentaré los documentos. Usaré todo lo que sé sobre leyes para asegurarme de que esta vez la justicia no pueda ser comprada o enterrada. Devolveré cada peso que gané con dinero sucio. Y si eso significa empezar desde cero. Se detuvo, respirando profundamente. Entonces, empezaré desde cero. Algo cambió en el rostro de Sebastián. Las líneas de tensión que había llevado durante 28 años parecieron suavizarse. Sus ojos se humedecieron. ¿Estás seguro? Una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. ¿Tu familia? Mi familia. Mateo interrumpió. Son las personas en esta casa. Las personas que mi sangre lastimó, pero que eligieron construir algo hermoso de todos modos. Esa es mi familia ahora. Sebastián extendió su mano. Temblaba ligeramente. Mateo la tomó, sorprendido por la fuerza que aún quedaba en ese apretón. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y no mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, Mateo y su abuelo trabajaron incansablemente. Organizaron cada documento. Reforzaron cada testimonio. Mateo usó sus contactos legales, los que aún confiaban en él, para asegurarse de que los documentos llegaran a las manos correctas. No a policías locales que podían ser comprados, sino a fiscales federales, a organizaciones internacionales de derechos humanos, a periodistas que no podían ser silenciados. La tía Lucía llamó. Luego su tío Javier. Amenazaron, suplicaron, intentaron comprarlo. Mateo los bloqueó a todos. Una mañana, 3 meses después de su llegada, Mateo despertó y supo que algo había cambiado. El silencio en la casa era diferente, más pesado. Corrió a la habitación de Sebastián. El viejo yacía en su cama, su pecho subiendo y bajando con dificultad. El doctor Navarro ya estaba allí, junto con Catalina y varios otros. Todos tenían lágrimas en los ojos. Es hora, el doctor dijo suavemente. Mateo se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su abuelo. Los ojos de Sebastián se abrieron. Estaban nublados por el dolor y la morfina, pero aún lúcidos. Enfocados. Los documentos, susurró. Están presentados esta mañana. Los fiscales federales ya tienen todo. Y hay 3 organizaciones internacionales listas para tomar el caso si algo sale mal. Mateo apretó la mano de su abuelo. Lo hicimos, abuelo. Esta vez la verdad no será enterrada. Una sonrisa pequeña, pacífica, cruzó el rostro de Sebastián. Bien. Su voz era apenas audible. Bien. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba el jardín. Las flores, las placas, los colores de los vitrales proyectándose sobre las paredes. «¡Construye!», murmuró. «Sigue construyendo. No, no solo destruyas. Construye algo. Mejor». Su pecho subió una última vez, y luego se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto.
Sagrado. El doctor Navarro verificó el pulso, miró su reloj y asintió. Catalina comenzó a cantar. Una canción suave, en un dialecto zapoteca que Mateo no reconocía. Otros se unieron, sus voces mezclándose en un requiem improvisado. Mateo se quedó arrodillado, sosteniendo la mano de su abuelo mucho después de que se enfriara. Pensó en todo lo que ese hombre había perdido y todo lo que había construido desde esas pérdidas. 2 semanas después, la historia estalló en las noticias nacionales. El escándalo de tráfico humano de los Ruiz dominó todos los titulares. Arrestos fueron hechos. Cuentas bancarias congeladas. Propiedades confiscadas. La familia intentó luchar. Contrataron a los mejores abogados que el dinero sucio podía comprar. Pero, esta vez, la evidencia era irrefutable. Las víctimas, empoderadas por el hecho de que finalmente alguien las escuchaba, testificaron. Sus historias eran imposibles de ignorar. El juicio duró 8 meses. Mateo estuvo allí cada día, asegurándose de que los fiscales tuvieran todo lo que necesitaban, asegurándose de que las voces de los sobrevivientes fueran escuchadas. Al final, su tío Javier recibió 25 años, su tío Roberto, 30. Su tía Lucía, cómplice en el encubrimiento, 15 años. El apellido Ruiz, que alguna vez había sido respetado en círculos empresariales, ahora era sinónimo de horror. Mateo perdió todo, como sabía que sucedería. Su oficina, su departamento, sus clientes, algunos amigos que no podían o no querían entender. Pero encontró algo más. Se mudó permanentemente a la mansión. Con la ayuda de Catalina, el doctor Navarro y los demás, transformaron el lugar en algo nuevo. Un centro de recursos para sobrevivientes de tráfico humano. Un refugio para los que no tenían a dónde ir. Un lugar donde el trauma podía ser procesado y la sanación podía comenzar. Mateo usó sus habilidades legales para ayudar a sobrevivientes a navegar sistemas complicados de inmigración y justicia. Para recuperar documentos de identidad. Para perseguir a traficantes que aún operaban. No era una vida lujosa, pero era una vida honesta. Una tarde, un año después de la muerte de Sebastián, Mateo estaba en el jardín plantando nuevas flores alrededor de las placas memoriales cuando escuchó el portón abrirse. Miró hacia arriba. Un joven estaba allí. No podía tener más de 16 años. Su ropa estaba sucia, su cara demacrada. Sus ojos llevaban esa mirada de alguien que ha visto demasiado, sufrido demasiado. ¿Es verdad?, el chico preguntó con voz temblorosa. ¿Que este lugar ayuda a personas como yo? Mateo se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. Es verdad. ¿Cómo te llamas? José. Mi nombre es José. Mateo le sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida. Bienvenido a casa, José. Ven. Te mostraré tu habitación. Y luego, si quieres, puedes contarme tu historia. Pero solo si estás listo. Aquí nadie te presionará. Nadie te lastimará. Estás a salvo. Los ojos de José se llenaron de lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. Mientras caminaban hacia la mansión, Mateo miró hacia atrás una vez. Los vitrales brillaban bajo el sol de la tarde, proyectando patrones de colores sobre el jardín. Y por un momento, solo un momento, pudo jurar que vio la silueta de su abuelo de pie junto al banco de piedra, sonriendo, construyendo, siempre construyendo. Y Mateo entendió finalmente lo que Sebastián había intentado enseñarle. La verdadera herencia no era dinero o propiedades o apellidos prestigiosos. Era la elección de tomar los escombros de lo que te dieron y construir algo mejor, algo que importara, algo que durara. Esa noche, después de asegurarse de que José estuviera instalado y alimentado, Mateo subió al 3er piso, a la oficina. Todavía había trabajo por hacer. Más casos que documentar. Más traficantes que exponer. Más sobrevivientes que ayudar. Se sentó en el escritorio, encendió la lámpara y comenzó a escribir. Afuera, las luces de la mansión brillaban en la oscuridad como un faro.
Un mensaje para los perdidos, los rotos, los olvidados. Aquí hay refugio. Aquí hay justicia. Aquí hay un futuro construido no sobre escombros del pasado, sino sobre la elección consciente de hacer lo correcto. Y eso, Mateo comprendió mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Era la única herencia que realmente valía la pena dejar.